Bueno, muy buenos días para todos. Muchas gracias, doctor, por la presentación. De veras es un inmenso honor, una alegría estar aquí pues con todos ustedes compartiendo en esta mañana. Yo estaba un poco, en cierta forma, triste, melancólico porque pensaba que no iba a tener acompañamiento del público presencial, pero bueno, es una muy buena noticia. De todas maneras, el alimento del artista siempre es el público. Entonces, muchas gracias por estar aquí presente. Después de tanto tiempo es muy gratificante estar aquí nuevamente en este escenario. De veras que trae muchos recuerdos cuando fui residente, y bueno, ahora acá es una alegría muy inmensa. Los que me conocen saben de que yo soy amante de la música vallenata. Crecí escuchando vallenato. Tengo muchos recuerdos llenos, unos de alegría, otros no tanto. Conquisté a mi señora esposa con vallenato, así que yo amo mucho el vallenato. Quise traerles esta presentación para conocer un poco más sobre esta cultura vallenata, para entender un poco el trasfondo de dónde es que viene el vallenato, de los juglares que existen en el vallenato, y quise ponerle este título a la presentación debido a que son una de las frases literarias, poéticas más hermosas que existe en esta cultura. Esto, digamos, es un fragmento de la canción denominada Matilde Lina, cuando Matilde camina hasta sonríe la sabana, y aún más tiene relevancia porque fue escrita por una persona que es ciega, como es el maestro Leandro Díaz. El vallenato fue declarado por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, en necesidad de salvaguardar urgentemente. Eso significa de que es un género musical que debemos de arroparlo, que debemos de protegerlo, para que no termine desapareciendo como han desaparecido otras expresiones musicales u otro tipo de géneros musicales. Hay que saber diferenciar entre lo que es el vallenato y la música de acordeón. El vallenato, digamos, que existe incluso desde antes que viniera el acordeón a nuestro país. Ya los parámetros que estaban establecidos para el vallenato ya existían. El acordeón lo que hizo fue entrar a complementar un poco toda esa musicalidad que ya existía en aquella época, sobre todo en La Guajira, en el Cesar, y potenció, digamos, todos esos cantos poéticos de vaquería que eran tocados en aquella época. La música de acordeón, pues yo con mi instrumento puedo ejecutar cualquier tipo de ritmo, ya sea un porro, un reggaetón si se quiere, que está ahora pues eso muy de moda, pero eso no significa de que necesariamente sea un vallenato. El vallenato, como les mencioné, tiene ciertos parámetros de los cuales vamos a hablar en el transcurso de la charla, en el transcurso de la presentación. Hablando un poco sobre los orígenes del vallenato, el vallenato tradicionalmente se toca con caja, guacharaca y acordeón. Actualmente se ha instrumentalizado muchísimo y se han incluido otro tipo de instrumentos como el piano, la batería, el bajo, la guitarra, etcétera, etcétera, pero el vallenato tradicional se toca básicamente con estos tres instrumentos: la caja, la guacharaca y el acordeón. El origen del acordeón no está pues muy bien establecido. La fecha exacta no se conoce, no se sabe. Se cree que llegó a nuestro país en la antigua provincia de Padilla, que era una zona que estaba compuesta por el Magdalena, el Cesar y la Guajira. Esa era, digamos, una zona que era económicamente muy autónoma y próspera.
y que había muchísimo contrabando. Se piensa de que hubo un alemán en uno de esos barcos viajeros, dejó olvidar ese acordeón y no se imaginó todo lo que íbamos a hacer acá con ella. El que la inventó o el que se le da la patente del acordeón es el señor Krill Demian en 1829, y se piensa de que, como mencioné, llegó un crucero de Curazao a Riohacha en 1885 el acordeón. Inicialmente, digamos de que el acordeón, los primeros acordeones que existieron eran, digamos, un poco más rudimentarios, únicamente tenían un solo teclado. Sin embargo, era muy resistente, lo cual se volvió muy atractivo para las personas que tocaban el instrumento en esa época, que básicamente eran campesinos. El acordeón ha ido sufriendo una serie de modificaciones a lo largo del tiempo, pues la casa encargada de fabricar el acordeón, o el que mayormente lo fabrica, es la casa Hohner. Es una fábrica que se encuentra ubicada en Alemania, y las primeras acordeones que existieron únicamente tenían pues un solo teclado y una sola hilera de bajos. Con el pasar del tiempo, el acordeón fue avanzando un poco más, y ya se crearon pues las acordeones de 2 teclados, y finalmente pues el acordeón esta que es como la que yo tengo acá, que es el acordeón con la que se hacen pues todas las presentaciones a nivel local, a nivel internacional. Es este instrumento como el que ven acá. El acordeón pues básicamente está compuesto por varias partes, un diapasón en donde tenemos el teclado o los pitos. Aquí es donde se lleva a cabo pues la melodía de las diferentes canciones. Tiene una parrilla, una caja armónica en donde alberga las peinillas del acordeón, que es lo que permite que el acordeón suene, el fuelle y la caja armónica donde tenemos finalmente los bajos. El acordeón, cada hilera de pitos va acompañado de una hilera de bajos, y cada hilera tiene una tonalidad totalmente diferente. Por esa razón que, si ustedes recuerdan, cuando ven las presentaciones de las personas que ejecutan el acordeón, ven muchas acordeones alrededor. Es porque en cierta forma el acordeón es un instrumento que es incompleto, o sea, no alberga todas las tonalidades. Entonces, dependiendo de la canción, del tono del cantante, asimismo pues se va utilizando las diferentes acordeones. Entonces, el acordeón es catalogado como un instrumento de viento que es diatónico. Eso significa de que cada pito suena diferente, tanto abriéndolo como cerrando. Entonces, por ejemplo, ustedes se fijan, este mismo botón, por decir algo, suena así, cerrando, abriendo suena diferente. Entonces, digamos de que eso en cierta forma le da una complejidad al momento de ejecutar el acordeón. Lo otro es que los bajos del acordeón, ellos lo que hacen básicamente es llevar el ritmo de las canciones. Entonces hay que independizar la melodía que uno toca con los pitos con la melodía que uno finalmente toca con el bajo. Entonces una canción que se llama Así fue mi querer, de los hermanos Zuleta, compositor Gustavo Gutiérrez.
Y como se dan cuenta, cada sonido y uno puede pues acompañar ya en la medida en que uno va generando ciertas habilidades, hacer ciertos adornos con el instrumento. Pero hay que generar cierta independencia tanto en los bajos como en los pitos para que podamos, bueno, enredarnos cuando estemos tocando el instrumento. El acordeón dicen que tiene un alma, tiene el alma del acordeonero, y la mayoría de los acordeoneros somos tímidos, nos desahogamos tocando el acordeón. Entonces digamos que vino a apoyar a toda esta generación de poetas, de escritores que se desahogaron ya sea a través de los cantos vallenatos, y el acordeón vino a apoyar todo este género. La caja vallenata tradicional, aquí hizo un aporte de lo que fueron los africanos. Inicialmente, pues la caja, anteriormente denominada como tambor, ella se ejecutaba con los palillos, y más adelante pues ya vino lo que fue la percusión a mano limpia, o sea, tocarla propiamente con la mano. En Valledupar, la caja tradicional que se utiliza es con cuero de venado, a diferencia de las que hacen en las presentaciones pues para el público, que lo hacen con una caja que es como con acetato, es básicamente una radiografía. La guacharaca proviene de los indígenas de Tairona, los indios Chimila, allá en la Sierra Nevada de Santa Marta. Ellos fueron los que inventaron la guacharaca y le dieron ese nombre precisamente porque su sonido se asemeja a un ave que es propia de esa región, que se denomina así, se denomina guacharaca. Entonces podemos darnos cuenta que la música vallenata es una mezcla básicamente de tres culturas: la cultura europea con el acordeón, que vino pues, de Alemania, la africana con la caja, y la indígena pues con la guacharaca. En sus inicios, digamos de que el vallenato nunca no fue pues tan aceptado como actualmente lo es. En sus inicios tenía una connotación despectiva incluso para los mismos habitantes de Valledupar. Básicamente a ellos no les gustaba que les dijeran vallenato. Actualmente uno tiene un amigo de Valledupar y uno le pregunta ¿de dónde es? No, yo soy vallenato, con orgullo lo dicen, pero en aquella época eso era algo que no era muy bien visto por la sociedad, porque casi siempre al comienzo pues el vallenato fue muy tocado por los campesinos. Entonces ellos se desahogaban con el acordeón, eran borrachines, entonces tenían, digamos, cierto recelo la sociedad de incluir el vallenato. Tanto así que un maestro, el don Miguel Vence, en 1915, creó lo que denominó la Academia de la Lengua de Valledupar, para designar a las personas de Valledupar no como vallenato, sino como valduparense. Poco a poco el vallenato fue teniendo mucha más acogida, y ya las clases sociales un poco más altas en la región de Valledupar, especialmente en la Casa de los Maestres Paballó, que todavía está en todo el parque de Valledupar, los que han tenido la oportunidad de ir, ahí todavía está esa casa en toda la plaza. Ellos fueron adoptando el vallenato y fueron incluyéndolo por lo menos en las clases sociales un poco más altas de la región. Un personaje que es muy importante es el maestro Rafael Escalona. Por su personalidad, por su carisma, él pudo introducir en el interior del país con sus canciones el vallenato, y un hecho o un álbum que fue muy conocido en su tiempo fue el que grabó Bovea y sus vallenatos,
que lo denominaron los cantos vallenatos de Escalona, y ahí se desprendieron todas esas canciones que todos nosotros conocemos. Eso permitió de que el vallenato en el interior, pues, como les mencioné, se fuera introduciendo un poco más. Hablando un poco sobre los acordeoneros, inicialmente los acordeoneros, ellos hacían de todo, ellos cantaban, ellos componían, ejecutaban el acordeón, únicamente necesitaban era el cajero y el guacharaquero. Actualmente ya eso ha ido cambiando y el acordeonero se ha ido relegando un poco, y la figura central de los que tocan vallenato, los que cantan vallenato, pues son los cantantes. Prácticamente casi nadie conoce el acordeonero, pero es precisamente por eso, porque ha ido sufriendo una metamorfosis todo este proceso de evolución, de adaptación del vallenato a la sociedad. Y más que no todos los acordeoneros pues tenían una voz pues melodiosa, una bonita voz como que llamara la atención. Entonces, por esa razón, digamos, los acordeoneros fueron relegados, se han ido relegando un poco, sin desmeritar todo lo que representan para el vallenato. Las etapas iniciales del vallenato, los acordeoneros eran prácticamente unos periodistas musicales. Ellos iban llevando las historias, iban recogiendo en todas las regiones en las cuales ellos iban deambulando, y generaban melodías, y eran considerados como unos correos cantados. En aquellas provincias uno se enteraba de la muerte de un amigo, de lo que sucedió, de todo eso se enteraban a través de las melodías que se ejecutaban en el acordeón por los juglares vallenatos. Es así como se crea lo que fue la leyenda de Francisco el Hombre, que fue personificada, si recuerdan, pues la novela de Escalona. Francisco el Hombre era un acordeonero, precisamente esos periodistas que llevaban la música, la información a través de la música vallenata, y en alguna oportunidad, cuando venía de esas travesías de parrandas, se encontró con una persona. Esa persona lo retó a que tocaran el acordeón, y empezaron a tocar uno un ritmo, el otro el otro, y se dio cuenta de que la persona con la que se estaba enfrentando era el diablo. Él se le ocurrió cantar el credo al revés, y ahí fue que lo pudo vencer. Esa es la leyenda de Francisco el Hombre. En la novela modificaron un poco esa escena, y Simón fue el que terminó pues derrotando el acordeonero. El Simón era como el capataz de la vieja Sara en la novela, y que su personaje verdaderamente existió. El Festival Vallenato en sus inicios se hizo con el fin de institucionalizar lo que se conoce como fue la fiesta de la Virgen del Rosario, y los pioneros del Festival Vallenato fue Consuelo Araujo Noguera, que fue asesinada, López Michelsen, que fue gobernador del Cesar, que fue el primer gobernador del Cesar, y posteriormente, cuando fue presidente, le dio un impulso aún muchísimo más al Festival Vallenato. Y al lado vemos a Rafael Escalona, que pues ya todos lo conocen. Ellos básicamente convirtieron el Festival Vallenato como un punto de encuentro pues de toda la clase política, artística y cultural en el país. El primer Festival Vallenato se llevó a cabo en 1968. Posteriormente, en 1986, se llevó a cabo lo que fue la Oficina del Turismo en Valledupar, y en 1987 pues ya se creó lo que fue la fundación del Festival de la Leyenda Vallenata, hasta el día de hoy, que son los encargados básicamente de organizar todo lo que tiene que ver con el Festival Vallenato. Esta es la Plaza Alfonso López. Inicialmente el festival, o las eliminatorias o los concursos, se hacían precisamente en esta plaza, en la tarima,
pero como fue creciendo tanto, pues tuvieron que hacer un nuevo escenario. Este es el famoso palo de mango, este es el palo de mango más famoso que hay yo creo que en el país, porque ahí es donde se ponían los acordeoneros de aquella época a practicar, a calentar antes de subirse pues a la tarima que les acabé de mostrar. De ahí salían canciones también. Entonces era un punto de encuentro ahí musical muy importante y es muy tradicional. El Parque de la Leyenda Vallenata fue construido precisamente por la gran acogida que fue teniendo poco a poco el Festival Vallenato. Este parque tiene la capacidad de albergar aproximadamente 40.000 personas y es ahí donde se llevan a cabo las distintas presentaciones de las agrupaciones y la final de las diferentes categorías, ya sean de categorías de acordeoneros profesionales, aficionados, de los niños. La final siempre se hace en el Parque de la Leyenda Vallenata. Al dar inicio al Festival Vallenato, está una danza que es la danza de las piloneras. Esta danza es como haciéndole una bienvenida a los que vienen de afuera de Valledupar. Entonces van cantando esto que dice: a quién se le canta aquí, a quién se le dan las gracias, a los que vienen de afuera o a los dueños de la casa. Y el baile que hacen es remedando pues los quehaceres que hacían las señoras en aquella época, pilando el pilón con el pilón, los quehaceres que hacían básicamente en aquella época. Es lo que le da la bienvenida al Festival Vallenato. Consuelo Araújo Noguera era considerada la pilonera mayor porque ella es la que inauguraba en esa época el festival y siempre se vestía así como la ven, o con la vestimenta de las piloneras. En Valledupar, en toda la glorieta que está cerca del parque, está un monumento en honor a Consuelo Araújo, por eso es considerada, digamos, la pilonera mayor. Hablando un poco sobre los aires del vallenato, el vallenato tiene básicamente 4 aires, que son el son, la puya, el merengue y el paseo. Fuera de esto no hay otro aire diferente tradicional del vallenato. Quieren hacer fusiones actualmente pues con otros géneros, se escucha muy bien, con ranchera, reggaetón, como hice algún momento, hay algunos que lo han hecho, pero en sí lo tradicional son estos 4 aires: el son, la puya, el merengue y el paseo. El son es el ritmo más lento que tiene el aire más lento que tiene el vallenato. Básicamente expresa el sentimiento del acordeonero, expresa un lamento, generalmente representan dramas nostálgicos, como esta canción de Juancho Polo Valencia que se denomina Alicia Dorada: como Dios en la tierra no tiene amigos, como no tiene amigos anda en el aire, tanto le pido a yo, hombre, siempre me manda mis males, haciendo referencia a la muerte que había sufrido su esposa. Una de las características de los bajos es que tiene una prominente utilización de los bajos, es una de las características del son, y es uno de los aires más difíciles de ejecutar en el acordeón, aunque muchos piensan que es la puya, pero el son para muchos es uno de los aires más difíciles de ejecutar. Entonces, un ejemplo de un son. El son se toca con los bajos de esta forma. Y acompañado por los pitos.
acompañado del bajo. Entonces esa marcación tiene que ser muy precisa, muy estricta, porque cualquier trastabillo pues se nota demasiado. Entonces es un ritmo que es bastante difícil de ejecutar. El otro es la puya. La puya es un ritmo indígena que inicialmente no era cantado, era simplemente para que pues, los indígenas en esa época pues, bailaban cuando hacían sus rituales y todo eso. Básicamente lo que buscaban era imitar al carricero, que es un pájaro que genera un sonido muy agudo y muy rápido, y prácticamente la puya casi ninguna de las agrupaciones ya la graban, porque comercialmente no es muy buena. La ejecución de la puya, el bajo se toca así. Y con los pitos. Así es, digamos, un poquitico más rápido, es más fuerte, más sonoro la puya, y también es considerado uno de los ritmos más difíciles de ejecutar en segundo orden. El otro vendría siendo el merengue. Describe básicamente situaciones vividas, y junto con el paseo es uno de los ritmos que más se toca. Toca es muy parecido a la puya, pero es un poquito más lento. La ejecución de los bajos es... Entonces, cada ritmo lleva una forma de ejecutar diferente los bajos, y también pues el acompañamiento aquí. La canción Onda Herida, también de Rafael Escalona, y como se dan cuenta es muy parecido a la puya, pero es un ritmo un poquito más lento, pero que permite llevar a cabo una narrativa, que es básicamente lo que casi no se consigue con la puya por sus propias características. El otro es el paseo. El paseo es el que comúnmente pues graban casi todas las agrupaciones. Comercialmente es el que pues conocemos todos nosotros, y básicamente era el primer ritmo, fue uno de los primeros ritmos que existieron en el vallenato, y como mencioné al comienzo, eran los que narraban pues todas esas historias en aquella época. Los bajos se tocan. Y ahí pues uno puede tocar estas canciones.
hacerte una casa en el aire, otra para que vivas tú, pues le pongo un letrero bien grande. Entonces, la casa en el aire es ampliamente conocida. El vallenato, en el vallenato también existen los reyes vallenatos. Es un honor para los que ejecutan el acordeón llegar a ser un rey vallenato. Es la distinción más grande que se le puede dar a un acordeonero. Esto es en Valledupar. Existen muchos festivales en el país, pero el Festival Vallenato es el que ha tenido una mayor trascendencia a través de todos los años. Como mencioné, ser un rey vallenato es la distinción más grande que se le puede dar a un acordeonero. Y aproximadamente cada 10 años hacen lo que se denomina el Rey de Reyes Vallenato, que son todos aquellos acordeoneros que ya han sido reyes vallenatos, es decir, el mejor de los mejores. Eso pues cada 10 años lo hacen en Valledupar. Este año va a ser una excepción. Lo van a hacer al 5.º año del último Rey de Reyes, así de que el Festival Vallenato va a estar muy bueno, porque solamente van a presentarse pues los mejores que ejecutan este instrumento. A lo largo de la historia han existido muchos reyes vallenatos, unos más conocidos que otros. Alejo Durán fue el primer rey vallenato, el primero que existió. Luego vino Colacho Mendoza, que tiene múltiples grabaciones con muchos acordeoneros, es uno de los mejores reyes vallenatos que ha existido. Calixto Ochoa, también muy conocido. Miguel López, hace parte de la dinastía López. Miguel López fue uno de los primeros acordeoneros en ceder su voz a un cantante, y se la cedió pues a Jorge Oñate, que pues todos nosotros conocemos muchas canciones de Jorge Oñate, ¿cierto? Entre ellas, cuando uno está como un poquito despechado, entonces uno... Comprendí tu amor cuando llegó el septiembre. De pronto, una canción de Jorge Oñate, y así hay muchas, todo un álbum musical impresionante que tiene Jorge Oñate. Pero Miguel López, como les estaba mencionando, fue el primero en cederle su voz. Como dije anteriormente, ellos ejecutaban el acordeón, cantaban, componían, hacían de todo. Ya más adelante existieron otros acordeoneros también muy importantes, entre ellos Luis Enrique Martínez, que para muchos es considerado el padrote del vallenato, por decirlo de cierta forma, por su manera de ejecutar el acordeón, de innovizar en la interpretación, en la forma de tocar el acordeón. Es considerado como el pollo vallenato, le dicen Luis Enrique Martínez, el pollo vallenato. Alfredo Gutiérrez, también ya muy conocido, y así muchos otros acordeoneros. Luis Enrique Martínez, que ya les había mencionado. Nafer Durán, Naferito, que también grabó con Diomedes Díaz, fue el primer acordeonero de Diomedes Díaz. Él es hermano de Alejandro Durán, y así muchos otros reyes vallenatos. Egidio Cuadrado, que hizo pareja musical con Carlos Vives hasta hace poco, pues ya por su edad, y eso pues ha ido mermando un poco pues las presentaciones o esas agendas internacionales que tiene Carlos Vives, pero el acordeonero siempre, el acompañante de él siempre fue Egidio Cuadrado. Y así muchos otros acordeoneros. Ahí está también Alvarito López, Julián Rojas, que le ganó a Juancho Royce en Valledupar, la vez que se presentó con el acordeón de Juancho Royce. Él fue el que lo invitó y le ganó, ejecutando el acordeón. Y así muchos otros reyes vallenatos.
unos muy polémicos, otros no tanto, en fin. Están lo que son las dinastías vallenatas de los Zuleta, los López, como ya lo hemos visto, los Granados también, y los Mendoza, que también tienen una dinastía. Alejo Durán es uno de los personajes en la música vallenata, tal vez por su nobleza, que más se quieren en el folclore. Dejó con sus melodías cadenciosas, nostálgicas, muchos recuerdos en todos nosotros, canciones como Alicia Dorada, La Cachucha Bacana, Fidelina, El Pedazo de Acordeón. Son canciones tradicionales que aún en la época actual se siguen tocando en las presentaciones para el Festival Vallenato. Alejandro Durán le ganó a Emiliano Zuleta Vaquero, que es el papá de los hermanos Zuleta, en la final del Festival Vallenato. Dicen de que no alcanzó a presentarse Emiliano Zuleta, llegó tarde a la presentación, no lo dejaron subir y pues terminaron dándole el título a Alejandro Durán. En 1987 se hizo muy famosa esta frase de Alejandro Durán en la final del Rey de Reyes. Muchos pensaban de que Alejo Durán iba a ser el Rey de Reyes de esa época. Se enfrentó a Colacho Mendoza, muchos otros acordeoneros, incluso Colacho fue el que ganó ese Rey de Reyes. Sin embargo, durante la presentación, uno de los acompañantes, el cajero o el charaquero, se entró en el tiempo que no era, y él inmediatamente paró el conjunto y dijo: me acabo de descalificar yo mismo. Él fue un acto de mucha humildad, a pesar de que los jurados le decían de que siguiera tocando el acordeón, le iban a perdonar el error, pero él, por su nobleza, él decidió simplemente no hacerlo. Eso habla mucho de esa calidad humana de este acordeonero, y porque los que amamos el vallenato tenemos, si se puede decir así, un afecto musical muy grande hacia Alejandro Durán. En Valledupar está este monumento, que es El Pedazo de Acordeón. Alejo Durán le hizo una canción al acordeón, que denominó así El Pedazo de Acordeón. Por si acaso yo me muero, les vengo a pedir un favor, me llevan al cementerio este pedazo de acordeón, y efectivamente lo enterraron con su acordeón. Emiliano Zuleta también es un acordeonero importantísimo. Él es padre de la dinastía de los Zuleta. Poncho y Emilianito son uno de los exponentes más importantes que tiene el folclore de la música vallenata. Emiliano Zuleta Vaquero y Lorenzo Morales, ellos llevaron a cabo el duelo más famoso de acordeoneros que existió en esa época, como fue con la canción La Gota Fría, que pues ha sido muy popularmente conocida, que ya se ha grabado en múltiples géneros musicales, y que le ha dado prácticamente la vuelta al mundo. Dicen que una de las mejores versiones que se hicieron de La Gota Fría fue la grabada por Ismael Rudas y Daniel Celedón en aquella época, y la persona que verdaderamente internacionalizó esta canción fue Carlos Vives. Sin embargo, en la grabación él se equivocó cuando está cantando un pedazo de la canción. En vez de decir negro chumeca, él dice indio chumeca. Lo que quería decir el viejo Emiliano, como cariñosamente le decían, era refiriéndose a los negros chumecas, que eran personas que venían de Jamaica a trabajar a toda esa zona bananera, y que eran muy poco apreciados en esa época. Era un insulto que le estaba diciendo y haciendo referencia a eso del viejo Emiliano. Sin embargo, Carlos Vives se equivocó
y en vez de decirle negro chumeca, le dijo indio chumeca, y así quedó pues grabada esa canción. Otro de los personajes importantes es Leandro Díaz. Él es atonuevero, atonuevero, eso es en La Guajira. Es considerado como el hombre que ve con los ojos del alma. Él es una persona que es cieguita, nació ciego. Sin embargo, tiene muchas canciones como Matilde Lina, que fue la que le dio el título a la presentación. La canción Matilde Lina es una de las más famosas que tiene Leandro Díaz. Sin embargo, él ha compuesto una cantidad de canciones. Una vez en una entrevista, él dijo, le preguntaron de qué pensaba de eso, que nunca había podido ver el mundo y cómo hacía para componer todas esas canciones. Entonces, algo que respondió: yo no he podido negar que he sufrido de tristeza. Hace muchos años me pregunté para qué me tiene Dios aquí en la tierra si no puedo ver, y si Dios no me puso ojos en la cara fue porque se demoró lo suficiente colocándolos dentro de mí. Desde entonces todo lo que escribo en mis canciones lo veo así, con los ojos del alma. Es un poeta, con su forma de hablar. Anteriormente, pues como él no sabe escribir, todas las canciones pues las memorizaba, las melodías las hacía, todo pues con la mente. Una persona muy prodigiosa en el ámbito de la composición vallenata. El vallenato también ha tenido mucha influencia literaria. Gabriel García Márquez era amante también de la música vallenata. Dicen de que 100 años de soledad es un libro vallenato escrito, si se puede decir así. Pues una vez se lo preguntaron a él y eso fue lo que dijo, porque el vallenato recoge todas esas vivencias de las personas a través de la amistad, del amor, de las tristezas, las alegrías. Entonces el vallenato tiene mucho significado por eso. El epígrafe fue dedicado a su esposa Mercedes. Hace parte de una parte de la canción La diosa coronada, el epígrafe del amor en los tiempos del cólera de Gabriel García Márquez, donde dice: en adelanto van estos lugares, ya tienen su diosa coronada. Eso es del maestro Leandro Díaz. Las mujeres también han tenido una participación importante en el vallenato. Al comienzo también fue muy duro, muy difícil, y uno de los personajes más representativos vendría siendo Rita Fernández, a diferencia de lo que muchos piensan que era Patricia Terán, por todo lo que ella grabó, la canción Esta tarde lo conocí. Sin embargo, al comienzo, Rita Fernández, también un amante de la música vallenata, tenía una herencia musical muy importante. Su madre era profesora de piano, su padre tocaba la guitarra, entonces heredó toda esa musicalidad. Estudió en la Presentación en Santa Marta, y para el Festival Vallenato en 1968 decidió formar su agrupación e ir a presentarse a Valledupar. Lógicamente no fue esto tan bien acogido por el machismo que en cierta forma ha existido en el vallenato, aunque eso ha ido cambiando últimamente, pero en esa época era un género que era muy arraigado al género masculino. Una de las canciones más bonitas que hay es esta. Bueno, aquí no sale el volumen. De Rita Fernández, que se llama Sombra Perdida. Esta canción fue grabada por
Rafael Orozco. Fuiste tú para mí, un grito que sonó en la distancia, un sol que murió con la tarde, un cielo cargado de estrellas, de noches veraneras. Fuiste tú para mí, fuiste el ave de paso que vino a... Es una canción que rompió los parámetros de cómo se iba grabando el vallenato tradicionalmente. Siempre el vallenato seguía como una métrica un poco rústica, pero esa forma de empezar esa canción, como la empezó ella, permitió de que se generaran otra serie de compositores u otras formas de darle cabida al vallenato, y empezó todo ese vallenato romántico a tomar una inmensa fuerza hasta lo que hoy en día nosotros conocemos. Ella, si bien rompió un poco ese esquema, no se salió de los parámetros o de los lineamientos de lo que nosotros conocemos como el vallenato. La parranda vallenata. La parranda vallenata básicamente es un rito a la amistad. Es un regalo que uno hace a un amigo, a un compadre, a un familiar. No es simplemente contratar una agrupación para que toque el acordeón y todo el mundo hablando, mirando el celular. No, eso no debe ser así. La parranda vallenata es, digamos, en cierta forma un rito muy especial en el cual se comparten muchas historias. Todo el mundo está pendiente de lo que ejecuta el acordeonero, de lo que hace el cantante. Básicamente, en las parrandas vallenatas no se recomienda bailar. Si van, el día que vayan a Valledupar, si están en una parranda vallenata, no bailen, porque eso es una ofensa muy grande, porque, como les mencioné, es un regalo que está haciendo el acordeonero o los músicos a la amistad, al cariño. Entonces ellos lo consideran como una falta de respeto. Incluso muchos acordeoneros dejan de tocar el instrumento hasta cuando no le estén prestando atención. Entonces la parranda vallenata no se baila. Diferente es que uno vaya a un concierto, una presentación de una agrupación vallenata, y eso es totalmente diferente, en donde pues sí se baila, se hace pues, pero la parranda tradicional vallenata es todo el mundo pendiente de lo que está haciendo el acordeonero. Ya para finalizar, después que se termina la parranda vallenata, los músicos se despiden con el amor. Este es el amor, el amor que me divierte. Cuando estoy en la parranda no me acuerdo de la muerte. Es como cuando ya se va a terminar la parranda, ellos tocan. Bueno, muchas gracias. Esa era pues básicamente la presentación. Quiero invitarlos al Festival Vallenato este año. Va a ser un homenaje a Jorge Oñate, que lastimosamente pues falleció no hace mucho a causa del COVID. Como les mencioné, este año se va a elegir el quinto rey de Reyes Vallenato, y va a estar muy bueno porque solamente se van a presentar los mejores en todas las categorías. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Si tienen alguna pregunta, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda?
Ah, otra canción. Pero usted la canta. Sí. Va a tocar Alicia Dorado. Oh, Aquindo, muchísimas gracias por este RCM que nos alegra tanto el día. Y quiero agradecerles también a todos los que están aquí en el auditorio, a los que nos están escuchando también de manera virtual. Los invitamos el próximo jueves al RCM. Muchas gracias a todos, una feliz mañana.